Ok, entonces voy con el número 5, ¿sí? Que dice, una plancha eléctrica de 60 ohm se conecta en paralelo a un tostador eléctrico de 90 ohm con un voltaje de 120 volt. Representar el circuito eléctrico, determinar la resistencia equivalente del circuito, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito y cuál es la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia. Entonces, como es en paralelo, hay que recordar que tenemos que usar esta expresión matemática o esta fórmula, ¿sí? En paralelo, recuerden, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 hasta las que sean, ¿sí? La ley de Ohm es esta. Entonces, para el inciso A, que nos dice representar el circuito eléctrico, ¿sí? Como es en paralelo, ¿sí? Aquí pongo positivo, negativo, ¿sí? Entonces, ya saben, circula la corriente eléctrica por aquí. Entonces, cuando llega aquí en este ramal, se va a ir para acá y para acá, ¿sí? Porque está en paralelo. Entonces, aquí pongo la resistencia 1, que es la de la plancha de 70 ohm, y la resistencia 2 del tostador, que es de 90 ohm. ¿Ok? Y pues acá nuevamente se juntan y ya va la intensidad corriente eléctrica para acá. ¿Sale? Entonces, para el inciso A, esta sería la representación, ¿sí? Que en los ejercicios que vayamos a hacer unos exámenes o así, esos son los que les voy a estar pidiendo. ¿Sale? Ahora, para el inciso B, me dice, determinar la resistencia equivalente del circuito. Entonces, tenemos que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, ¿sí? Entonces, ya saben, yo no voy a utilizar decimales, yo voy a utilizar las fracciones. Entonces, sería 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 60 ohm más 1 entre 90 ohm, ¿ok? Esto va a ser igual a 90 ohm más 60 ohm entre 6 por 9, 54. Entonces serían 150 entre 5400 ohm. O sea que la resistencia equivalente sería igual a 5400 ohm entre 150. ¿Ok? Eso me daría igual a 36. ¿Sí? Entonces me daría igual a 36 ohm. Si se fijan, aquí, bueno, lo que está en el libro, pues ya difiere un poquito por los decimales, ¿sí? Entonces, por eso que no me gusta usar tanto los decimales. Entonces voy a tener, pues, que la resistencia equivalente, ¿sí? Es de 36 ohm. Si se fijan, es en paralelo, por lo tanto, la resistencia equivalente tiene que ser menor que las otras dos resistencias, ¿sí? 60 y 90. Entonces, vamos bien. Ok, entonces ya tengo que es de 36 ohm. Ahora, el inciso C me dice calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Entonces, si se fijan, cuando es en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿sí? En todo el circuito. Cuando pasa por la resistencia, en todo ese caso es el mismo el voltaje, ¿sí? Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Total es igual al voltaje entre la resistencia equivalente, la que obtuve. O sea, son 120 volt entre 36 ohm. Y me da 3.333. ¿Ok? Las unidades ya saben son ampere, las de la intensidad de corriente eléctrica.
Ok, entonces, bueno, lo voy a poner con 3 decimales, ¿sale? Ahora, dice calcular la intensidad de corriente, ¿sí? Para cada resistencia. Recuerden que la intensidad de corriente eléctrica es diferente, ¿sí? Por lo que pasa por cada resistencia. Entonces, la fórmula pues es la misma, la de la ley de Ohm, ¿sí? Tengo que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso, para la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 1, ¿sí? Y la intensidad de corriente eléctrica para la resistencia 2, ¿sale? En este caso, pues el voltaje es el mismo, 120 volt entre 60 ohm y 120 volt entre 90 ohm. Entonces 120 entre 60 me da 2, ¿sí? Amperes. Y 120 entre 90 me da 1.3333, ¿sí? Amperes, ¿sí? Entonces, si queremos corroborar, ¿sí?, la intensidad de corriente eléctrica total, ¿sí?, es igual a I1 más I2. Si se fijan, 2 amperes más 1.333 amperes me va a dar lo que obtuve anteriormente, que fue la de 3.333 amperes. Entonces, efectivamente, se realizaron las cosas bien. ¿Alguna duda en ese ejercicio? ¿No? Ok, entonces vamos a realizar ahora el número 6, que dice: una serie formada por 9 focos de Navidad con una resistencia de 20 ohm cada uno se conecta a un voltaje de 120 volts. Calcular cuál es la resistencia equivalente, cuál es la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia y cuál es la caída de tensión en cada uno de los focos. Entonces, es en serie, ¿sí? Entonces, la resistencia equivalente, ¿sí?, se van a sumar todas las resistencias, como son 9 focos, va a ser R1 más R2 más R3 y hasta R9. Entonces, si sumamos todas esas, pues serían 20 por 9, 180. Entonces, la resistencia equivalente es de 180 ohm, ¿sí?, la de todo el circuito. Para el inciso B, la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia, ¿sí? Como ya sabemos, cuando tengo un circuito en serie, la intensidad de la corriente eléctrica es la misma, ¿sí?, en todo el circuito. O sea que la intensidad de la corriente eléctrica total es igual al voltaje total entre la resistencia total o equivalente. O sea, 120 entre 180, eso me va a dar 0.666666, ¿sí? Aquí, bueno, lo redondean a 0.67 amperes, ¿sí? Y después nos dice que calculemos la tensión, ¿sí?, o el voltaje o la diferencia de potencial en cada uno de los focos, ¿sí? Si se fijan, en ese caso, los voltajes, ¿sí?, son igual, como todos los focos tienen la misma resistencia, ¿sí?, y circula la misma intensidad de corriente eléctrica en todo el circuito, es por eso que nos dice que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Todos los voltajes van a ser iguales, ¿sí? Pero si tuviéramos diferentes resistencias para cada foco, pues estaríamos sumando todas, ¿sí? Ya que pues, como hemos visto, cuando es un circuito en serie, los voltajes se suman, ¿ok? Entonces, voy a calcularlo para el voltaje 1. El voltaje 1 pues va a ser la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 1.
el cual la intensidad de corriente eléctrica es de 0. Bueno, redondeado, 0.67 amperes. Por la resistencia 1, que son 20 ohm, eso me da igual a 13.4 volts, ¿sí? Entonces, si yo sumo voltaje 1 más voltaje 2, ¿sí? O lo multiplico por 9, porque son 9 focos, eso me tiene que dar 120 volts, ¿sí? También hay 13.4 por 9. Me da, bueno, ahí se pasa un poquito por lo redondeado, ¿sí? Pero si lo pongo como 0.666666666, ¿sí? Por los 20, ¿sí? Por los 9, ¿sí? Me tiene que dar igual a un voltaje de 120 volts, ¿sí? También si lo hago así, sin redondear, ¿verdad? 120 entre 180 me da 0.666666, ¿verdad? Lo multiplico por 20 y me da 13.3333333. Lo multiplico por 9 y me da 120 volts, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues, tendríamos una resistencia equivalente de 0.666666 ohm, la intensidad de corriente, perdón, una resistencia equivalente de 180 ohm, una intensidad de corriente eléctrica de 0.666666 amperes y el voltaje o la caída de tensión en cada uno de los focos va a ser de 13.4 volts o 13.333333 volts. ¿Ok? Entonces, el día de mañana vamos a seguir con el ejercicio 7, el 8 y el 9. Y para que ustedes vayan leyendo esta parte, para que se vayan relacionando un poquito con potencia eléctrica y efecto Joule. ¿Sale? Entonces, sería todo por hoy y nos vemos el día de mañana. Si ahorita tienen alguna duda, háganmela saber y si no, pues ya nos podemos ir retirando. Gracias. Sale pues. Gracias, profe. Ok, hasta luego.